Quiero presentarles en esta mañana a nuestros siguientes conferencistas, una familia sin igual, Deyanira Gómez y Julio César Peña. Ellos dos tienen dos bellos hijos e inteligentes, Samuel de 15 años y María Paz de 13 años. Julio y Deyanira llevan 18 años felizmente casados y 8 años educando en casa. Julio César es contador público, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estudios complementarios de impuestos de la Universidad Libre, y es quien lleva a Deyanira a la iglesia en carro. Ya les contarán más de eso. Ellos como familia sirven aquí en la iglesia City Harvest desde el 2011. Ellos dos hoy nos están dando la charla cómo escoger y organizar un plan de estudios y actividades para tus hijos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros, por asistir a este llamado, a este esfuerzo y sobre todo para alabanza y gloria de Dios poder impactar las vidas. Muchas gracias, Natalia, por esa presentación tan bonita, por esos conceptos. Y como decías tú, yo soy simplemente el que lleva a mi familia a la iglesia en el carro. Bueno, estoy con mi esposa, Deyanira Gómez, y bueno, para que los saludes. Bueno, muy buenos días. Yo soy Deyanira. Para nosotros de verdad que es un privilegio poder compartir nuestras experiencias con todas pues estas familias que se están conectando. De verdad, gracias por madrugar, por estar acá con nosotros, y bueno, esperamos que esto sea para ustedes de gran bendición y que podamos cumplir o podamos llenar muchos vacíos y llenar muchas dudas que ustedes tengan. Entonces, estamos acá para servirles. Bueno, como decía Natalia en la presentación, este pedazo del Congreso nos vamos a encargar con mi esposa de hablarles sobre cómo construir un plan de estudios y de actividades para los hijos. El objetivo de este espacio en el Congreso es brindarles una visión a través de nuestra experiencia de 9 años aproximadamente en la educación en casa. Sabemos que este es tal vez de los puntos, junto con la socialización, entre otros, que es más álgido, genera más dudas, porque venimos de un modelo de escolarización, certificaciones, exámenes, notas, avales, que lo trasladamos a nuestra educación en casa y que nos genera mucha duda. Y adicionalmente a esto, en el paso en el que se da de la escolarización a la educación en casa, hay otra parte de un temor, por así decirlo, natural, y es: mis hijos sí se van a preparar bien para la educación superior y para la parte profesional si yo los educo en casa. Entonces vamos a través de nuestra experiencia a contarles cómo se puede construir un currículo o cómo se puede elaborar las actividades y el plan de estudios de los hijos, o a través de currículos establecidos o a través de actividades que uno selecciona. Primero quiero empezar esta charla compartiendo con ustedes pues el llamado de Dios que tuvo con nosotros para educar en casa. Esto es un llamado que hace Dios, es una invitación que nos hace Dios a nosotros como familias, y está en nosotros decidir aceptar o negarnos a esa invitación, y es una invitación a pastorear el corazón de nuestros hijos diariamente, independiente si tenemos o no un currículo. Eso es lo más importante de todo esto. Y pues tengo un versículo que ya hemos venido llevándolo durante la convención, ya varios personas han hablado sobre él, pero pues lo quiero traer nuevamente acá. Y es el que encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y nos dice en una parte:
solamente el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en las manos, escríbelos en los marcos de la entrada, de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Entonces, este es el llamado que nos hace Dios hoy como padres educadores en casa, a dejar esa palabra en los corazones de nuestros hijos y que eso sea lo más importante que nosotros como papás podamos hacer por ellos. Entonces, hoy quiero llamarlos a los que de pronto están con dudas, a los que de pronto están temerosos de empezar en este reto para valientes, a que no teman, porque si Dios nos ha llamado, si Dios nos hace esta invitación, es porque Él ya tiene un plan preparado para todos. Entonces, no se preocupen y bueno, eso es lo primero que quiero decirles. Bueno, queremos desarrollar esta parte del Congreso sobre cómo construir las actividades y el plan de estudios de los hijos. Queremos llevarlo de una forma cronológica y ubicarlos en nuestro caso real, en nuestra experiencia de vida. Entonces vamos a comenzar por contarles quién es Samuel y María Paz. Samuel es nuestro hijo de 15 años, próximo a cumplir 16 años. Tenemos aproximadamente 6 años de estarlo educando en casa aproximadamente. Y María Paz, que tiene 13 años y con quien tenemos aproximadamente 8 años de estar educando en casa. Samuel, como algunos de ustedes lo pudieron ver el día de ayer en el Table Talk, es el chico que desarrolló la app para nuestro World School, para nuestra comunidad. Él dice que anhela ser abogado, aun cuando también tiene muchas habilidades para los sistemas. Vamos a ver qué le muestra a Dios y qué decide. Y María Paz también dice que quiere ser abogada, le llama mucho la atención, por ejemplo, los temas de economías, de impuestos. Como les contaba yo ayer en el taller de finanzas, me sorprendió porque ella me preguntó sobre, papi, ¿qué son los impuestos? Entonces, tengo pendientes varias charlas con ella. Ella practica gimnasia, Samuel practica atletismo, entre muchas otras actividades que han venido desarrollando en el municipio donde vivimos. Bueno, yo también quiero complementar esta parte diciéndoles que ningún hijo es igual. Todos los hijos son diferentes, entonces a partir de esa diferencia tenemos que empezar a enfocarnos en sus cualidades, en sus dones, en sus talentos para enfocar ese currículo o esas actividades que ellos van a realizar. Entonces también complementando lo que dice mi esposo de mis hijos, pues obviamente uno estando con ellos todo el día, 24/7, uno les conoce sus debilidades, sus fortalezas, cuando están tristes, cuando están alegres. Entonces todo eso uno lo canaliza y logra ubicarlos en donde ellos van a cumplir ese propósito de Dios. También quería complementar que Samuel es un niño muy noble, servicial, inteligente, compasivo, le gusta ayudar. Él se siente bien tanto con los niños pequeños como con los niños grandes. Él socializa con cualquier tipo de gente. Entonces eso es muy importante para nosotros como familia. Le gusta jugar FIFA, le gustan los computadores y es muy seguro de sí mismo. Él nunca se encontrará como dudando, sus convicciones las tiene muy aferradas en su corazón y eso es algo que solo se ha logrado en la casa. Y con María Paz, pues ella su carácter es más fuerte, ¿no? Ella cuando dice sí es sí, cuando dice no es no.
Entonces esa parte pues hemos aprendido a manejarla en el hogar. Le gusta leer mucho, es muy manual. Con ella tenemos un emprendimiento, un pequeño emprendimiento de tejidos. Entonces ella ha hecho cursos, hemos hecho muchas cosas con ella, entonces con ella tejemos, hacemos bolsos, muñequitos, amigurumis, entonces esto es un proyecto que tenemos con ella también. Y lo que les decía, es muy firme en sus convicciones y eso es algo que hemos logrado solo con la educación en casa. Bueno, vamos a desarrollar ya el tema en cuanto a lo ecléctico o lo estático y se nos hace importante, hablábamos con mi esposa, poderles contar la experiencia, porque en mi caso personal fui un detractor de la educación en casa de forma automática. Comenzamos con una serie de dudas, todo comenzó a través de un llamado y de una sugerencia de Natalia a mi esposa sobre qué nos parecía educar en casa. La llamada se la hizo a mi esposa me llama a mí y me pregunta, y yo creo que transcurrieron no más de 15 o 20 segundos en que yo le dijera rotundamente que no a la educación en casa. Y principalmente por un factor, no era ni siquiera por el académico. El factor, mi negativa a que educáramos en casa fue por el tema de la socialización. La llamada terminó en menos de un minuto, colgamos, mas sin embargo Dios puso en mi corazón la duda y pedí consejos ante la duda, pedí consejos a dos personas principalmente. Ya después les mostramos cómo encajan nuestro proceso de la educación en casa en los modelos ecléctico o en el modelo estático. Y le pedí consejos a mi padre. Mi padre ha sido una persona, o en su parte académica fue el número uno desde primaria hasta la universidad. Fue premiado como el mejor egresado de la universidad, el más alto promedio cuando él se graduó de contador público también. Y le pregunté, padre, ¿usted qué opina de educar en casa? Sin decirle que queríamos educar en casa. Y no se me olvida que él, sin dudarlo, me dijo, eso es lo mejor que puede haber. Me sorprendió su respuesta y me dijo, a las generaciones deberían educarlas en valores por ahí unos 7 u 8 años y después sí ponerles la parte académica. Entonces, eso se me abrió una puerta, se me abrió una luz, le comenté a mi esposa y después busqué el consejo de un amigo que tiene los hijos en uno de los mejores colegios de Colombia, que se llama el Gimnasio Moderno. Y yo le dije, Javier, y su familia se ha dedicado a la docencia, y le dije, Javier, ¿usted qué opina de la educación en casa? Me dijo, hermano, eso es lo mejor. Ya ante esas dos personas, los consejos, ya comenzamos a mirar y a explorar la posibilidad con mi esposa de que había algo detrás de eso muy interesante, más allá del llamado del Señor, que no lo veía yo claramente todavía, pero nosotros concluimos de que sí había algo muy interesante por hacer. Entonces, esa fue nuestra experiencia desde la duda que puso Dios en nuestros corazones, pasando por el consejo de personas que eran cercanas y eran autoridades, tanto morales y autoridades académicas para que nos dieran ese consejo, hasta tomar la decisión de lanzarnos al agua. Bueno, yo también quiero compartir con ustedes, pues desde mi óptica, cuando yo escuché de esto de la educación en casa, pues como que, uy, qué chévere, o sea, qué chévere poder estar con mis hijos. Obviamente en ese momento estaban muy pequeñitos, mi hija estaba pequeñita y yo, la verdad, yo no lo dudé. Para mí fue algo inmediato. Y yo dije, no, pues mi esposo también, porque generalmente estamos como de acuerdo en todo, pero pues, oh, sorpresa, no, y yo, bueno. Pero yo dije, Dios, pues si tú
Si tú estás poniendo esto en mi corazón es por algo. Pero igual dije, si Julio César, si mi esposo no está de acuerdo, yo no me voy a meter en esta vaca loca. Entonces, primero que todo, es como un consejo, bueno, una exhortación a esos papás, sobre todo a los hombres que tienen esa duda, ¿cierto? Porque uno como mamá siempre el deseo es que el hijo esté con uno, que no se preocupen, que Dios los va a respaldar y estén firmes y acepten este reto de valientes, así como pues lo aceptó mi esposo. Y entonces tomamos la decisión primero con María Paz. Ella estaba pequeñita, ella tenía 5 años en ese momento y ella asistía en ese momento al jardín infantil y Samuel ya estaba en el colegio. Entonces, como ¿qué hacemos? Y ese temor, empieza ese temor, uy, no, pero yo no lo voy a poder hacer, yo no me siento capacitado, y si se atrasa. Y ustedes, bueno, escucharon en charlas anteriores, Samuel siempre tuvo las mejores notas, los premios, el premio al estudiante dalsoniano y diplomas, ya nos daba pena de verdad ir a las reuniones porque todos los diplomas se los ganaba él. Nos daba pena con los papás, no con nuestros hijos, nos sentíamos los papás más orgullosos, pero había un faltante, algo que sentíamos que no estaba bien, o yo lo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, pasó todo el proceso que les comentó mi esposo y dijimos, bueno, y también el pastor Juan Marcos fue muy influyente porque él nos llamó y nos dijo, no, miren, háganlo. Es más, me acuerdo que él nos dijo, saquen a la niña ya. Cuando son así pequeñitos el tiempo pasa muy rápido. Sáquenla ya, no importa que hayan pagado el colegio, el resto de colegios, sáquenla y ténganla en la casa. Aprende más viendo una pared que estando allá en un jardín o en un colegio. Y nosotros, claro que les confieso que no le hicimos caso porque la dejamos el resto del año y la sacamos. Entonces empezamos primero con María Paz. Y les vamos a contar ahora, vamos a pasar cómo fue el proceso de desescolarización, de sacarla. ¿Y qué fue lo que empezamos a hacer con ella? Samuel, como les digo, él siguió en su colegio. Ahora pues comentamos más cosas sobre eso. Entonces vamos a empezar a explicar qué es eso de ecléctico y qué es eso de estático. Sí, esto es muy importante para quienes están comenzando a educar en casa, entender estos dos conceptos, saber el significado de estas dos palabras. ¿Me permite? Ecléctico, les voy a leer literalmente la definición, viene del griego eklegein, de seleccionar, elegir o escoger y que trata de reunir. Eclécticos también estático, significa que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. Nos vamos a detener acá a mostrarles o a explicar esta definición, y es: lo ecléctico es que alguien decide no seguir un currículo, sino decide armarlo como una especie de Lego o Jenga, con cosas de un lado y de otro lado para la educación en casa. Y el estático es quien decide tener como base un currículo ya establecido. Ahora bien, como ustedes pueden observar en la gráfica que está en este momento, hay dos esferas que convergen en actividades. Entonces, hay que tener en cuenta que son parte, aunque todo termina formando a la persona en instrucciones, en formación académica, en formación física, hay algo supremamente importante, y es lo que está en el centro, que se llama actividades. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es tan importante mencionar las actividades?
porque es que muchas veces el desarrollo de las actividades puede ser que no estén formalmente, por utilizar un término, dentro del desarrollo del currículo o de lo ecléctico. Voy a ejemplos concretos. Las manualidades. Mis hijos toman clases gratuitas en el municipio de cinematografía, entre otras cosas, que nosotros consideramos actividades. Pero ojo, papás, que estas actividades pueden llegar a ser determinantes en la etapa adulta, porque puede ser que converjan lo que llamamos un hobby o una pasión y que terminen siendo su desarrollo profesional o su oficio. Tenemos muchos ejemplos en nuestra vida diaria y sobre todo en el nivel de deportes y en el nivel de las artes, como han sido, por ejemplo, Tiger Woods, en el golf, como han sido las hermanas Serena Williams, las hermanas Williams, como lo fue Pelé, donde esas actividades siempre los papás estuvieron pendientes de apoyarlos y fueron determinantes en su etapa adulta. En Colombia tenemos un caso muy especial y fue Juan Pablo Montoya, el corredor de Fórmula 1, cuya actividad fue los karts y fue apoyado por su papá. ¿Por qué hago énfasis en esta parte verde de la gráfica? Porque es que como papás educadores en casa debemos estar muy atentos y tener la sensibilidad de ver aquellas cosas que nuestros hijos le ponen un empeño especial para nosotros poderlos apoyar y sobre todo que la educación en casa permite esta inversión de tiempo en ese tipo de actividades. Bueno, yo también quiero agregar a eso que cuando empezamos con Samuel y María Paz, no nos lanzamos directamente a un currículo. Nosotros empezamos, los desescolarizamos primero a María Paz, después a Samuel, y con María Paz, ella, cuando yo la saqué del jardín, todavía no leía, entonces para ella tenía su Biblia, por ahí ya otros han dicho, tenía su Biblia de muñequitos, ¿cierto? Esa de palabritas, y ella quería aprender a leer con su Biblia. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo mismo que por ahí escuché en otra charla, yo la sentaba en el canto y le ponía la Biblia al frente y yo le leía la Biblia. Y le iba mostrando, esa fue mi forma, pues como Dios me mostró que le enseñara a leer. Ella sabía algunas letricas, bueno, del jardín, pero todavía no leía. Y yo le mostraba con mi dedo y le iba leyendo, le iba mostrando, a medida que íbamos avanzando en la palabra, iba leyendo y le iba diciendo, mira aquí, esta palabra es esto, esta palabra es esto, hasta que de un momento a otro ella sola empezó a leer. Y eso fue para ella pues algo grandioso, algo maravilloso, obviamente para mí como mamá, y yo doy ese testimonio, digo, yo le enseñé a leer a mi hija, no sé cómo, pero ella aprendió así, solita, leyendo conmigo la Biblia. Entonces eso es algo súper importante para que no se angustien de que mi hijo no lee, de que mi hijo, no, usen la palabra de Dios, de verdad, siéntense con ellos, lean, y ellos en algún momento arrancan a leer solitos. Entonces, perdón, interrumpo a mi esposa. Ese ejemplo que da mi esposa también lo tuvimos con Samuel, nuestro hijo. Nosotros nos sentábamos a hacer el devocional con él sin que él supiera leer y él nos agarraba a la Biblia que él también quería leer. No conocía letras, no sabía leer en absoluto, pero él siempre utilizaba una frase, no sabemos por qué, todavía nos reímos, decía, abría cualquier parte de la Biblia y comenzaba, decía, yo voy a leer, y hablaba, decía, en tan pocos días, Ariel, y se inventaba otra frase, y siempre que agarraba la Biblia comenzaba con la frase, en tan pocos días, Ariel. No sabemos de dónde lo sacó, pero es reforzando lo que dice mi esposa, es si quieren enseñarle a sus hijos a leer, hay que leer con ellos y mostrarle el placer y la bendición de la lectura. Exacto. Entonces, así empecé yo con María Paz, o así empezamos con María Paz.
Mi esposo trabaja, entonces la que pues, le dedica más tiempo a esa parte académica, bueno, la que está más tiempo con ellos soy yo. Entonces yo empecé con ella, todo lo basábamos en ese momento en la Biblia. Hacíamos devocionales. Ahora me acuerdo de un cuaderno que teníamos de devocionales y en ese cuaderno estudiábamos de todo. Lastimosamente ese cuaderno se me perdió en un trasteo, de verdad que me da una tristeza, pero ahí se veía reflejado todo lo que ella iba aprendiendo y solamente con la Biblia. Eso era lo que hacíamos todo el día, leer, dibujábamos, yo le enseñaba, hacíamos manualidades, bueno, en fin, una cantidad de cosas solamente con la Biblia. Y teníamos eso como en la parte, por decirlo, académica, leíamos, hacíamos, también en ese momento con María Paz. Como les digo, Samuel todavía estaba en el colegio. Con María Paz hicimos un curso de matemáticas que se llama Cifras. Lo hicimos algunas mamás que en ese momento estábamos educando en casa. Con ese curso le enseñé yo algo de matemáticas, las matemáticas como básicas. Ella ya traía una basecita del jardín y pues con ese método Cifras, entonces ya empezamos como a armar nuestro currículo ecléctico. Entonces cogíamos de por aquí, de por allí. También hacíamos ciencias naturales o todo tipo de ciencias. Íbamos a un sitio que se llamaba el Taller de Ciencias. Entonces allá íbamos también otro grupo de chicos, incluidos los de World School. Y allá ellos aprendían de todo, también hacían experimentos, se reunían, socializaban, exponían. Era un tiempo de verdad súper, súper especial en el que ellos pudieron asistir y aprender allí muchas cosas. También íbamos a otra actividad con María Paz, no sé si todavía exista la verdad, que se llamaba Bricks for Kids, que era con Legos. Entonces allá hacían robótica, aprendían de matemáticas también, de ciencias, compartían. Entonces era otro tiempo especial que llenaba nuestro espacio, nuestro currículo. Yo quiero complementar algo con la charla ayer de finanzas para quienes tuvieron la oportunidad de compartirlo, para quienes no, y es un consejo y es, en Bogotá, había de ejemplo en Bogotá, entre otras entidades, el Banco de la República saca una agenda cultural para todo el mes y en sus diferentes sedes o entidades que ellos patrocinan hay actividades. Eso tratábamos de hacer nosotros también, conseguir la programación cultural del Banco de la República para mirar a qué actividades los podíamos llevar porque eran actividades gratuitas. Entonces, esto era lo que les decíamos con José Ricardo Daza ayer y anteayer. Una de las estrategias de educación en casa a cero costo y de muy buena calidad es verificar qué ofrecen los municipios donde viven para poder participar con los hijos. Bueno, ¿qué más actividades hacíamos nosotros con María Paz en este momento? Obviamente asistíamos a World School. Ese era como lo máximo, pues el plus, poder asistir a World School y hacer todas las actividades que hacíamos pues con ellos, salidas, con el grupo de World School también íbamos a natación. En ese momento también hacíamos inglés, teníamos un profesor de inglés, aunque Samuel iba a colegio, iba también a dictarle clase de inglés a Samuel y a María Paz. Entonces eso fue como también algo de prioridad para nosotros, que ellos aprendieran otro idioma pues desde temprana edad. La música también ha sido muy, muy importante en nuestra familia. Entonces desde chiquiticos, desde los 5 años, también ellos empezaron sus instrumentos, María Paz con el piano y Samuel con el violín. María Paz, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de estudiar con María Paz 3 años en la Universidad Nacional. Ella se presentó allí a una convocatoria que hace la Nacional cada semestre. Entonces es muy peleado el cupo allí para poder entrar a estudiar música y ella se logró ese cupo. Entraron esa vez, me acuerdo, como 8 niños al nivel que ella entró y duró 3 años y la verdad que ha sido maravilloso. Entonces esos espacios también hay que aprovecharlos. Y era más económico, no era costoso porque era luchado el cupo, entonces no era costoso poder pagarle a María Paz. Bueno, algo especial que están viendo ustedes ahí en la diapositiva es un versículo
que el que está ahí, que dice en Salmos 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con nosotros, mostrándonos el camino por el que debíamos andar con nuestros hijos. Entonces, no duden, no se preocupen, no tengan temor de experimentar todo de los dones y talentos de sus hijos, obviamente teniendo mucho cuidado, que eso lo vamos a hablar de pronto más adelante, teniendo mucho cuidado también en qué actividades y en qué cosas van a involucrar a sus hijos. Esa es María Paz, eso fue lo que empezamos con ella. ¿Qué pasó con Samuelito? Fue muy especial porque, y también algo loco en esa época, porque pues sacamos a María Paz del jardín, yo la tenía conmigo todo el día, para todo lado íbamos con ella, pero ¿qué pasaba con Samuel? Samuel madrugaba, esto era una cosa loca, me acuerdo, madrugaba a las 5. Yo soy muy estricta, bueno, no sé si eso sea bueno o malo, pero yo soy muy estricta, muy rigurosa, muy disciplinada. En mi casa me enseñaron como eso, a madrugar, a no llegar tarde, a cumplir con todo. Entonces, pues Samuel, yo los levanto siempre hasta el día de hoy, se levanta muy temprano. Y en esa época Samuel se levantaba a las 5 para ir al colegio. Los teníamos también en una plataforma, bueno, no sé si se llame plataforma, bueno, que se llama, un programa, perdón, que se llama Kumon. En esa época, pues nosotros empezando apenas con esto, uno empieza a explorar como en todo, y le dicen por aquí, por allí, y en la iglesia alguien nos dijo, no, mire, yo les puedo facilitar las cartillas, hagan Kumon. Entonces nosotros, bueno, listo. Y Kumon es un plan de estudios de matemáticas y de español. A esa hora mi hijo se levantaba, a las 5 de la mañana se bañaba, se ponía su uniforme, desayunaba y a esa hora lo ponía yo a hacer la cartilla de Kumon, imagínense. Y él lo hacía, la hacía muy bien, le gusta. Es más, hasta hace poco él me dijo, mami, yo quiero volver a hacer Kumon, pero solo español, porque es lectura. A él le ha gustado mucho leer siempre. Entonces yo, bueno, pero pues no, hasta ahí quedó. La verdad es que fue un paso que dimos y no lo volvería a hacer, la verdad es algo muy estricto, como muy repetitivo, como muy riguroso. Entonces él pasó el tiempo de Kumon, también lo hicimos con ellos dos. Y entonces Samuel se iba para su colegio y yo me quedaba con María Paz haciendo todas las actividades que les dije antes y corra para el colegio a recogerlo. Corra con María Paz, tráigalo, llévelo. En esa época también hacíamos algo súper chévere que era el taller de lectura y lo hacíamos en la casa de Natalia. Y pues era súper chévere, los llevamos a los dos. Entonces yo sacaba a Samuel del colegio y córrale para allá a la casa de Nati, al taller de lectura que les fascinaba, y entonces estamos allá, pero entonces en ese corre y Dios empezó a poner en mi corazón, era difícil, y Samuel, y yo con María Paz dándole la palabra todo el día, como dice Deuteronomio, ¿cierto? En el camino, al acostarse, a levantarse. ¿Y qué pasa con Samuel? No, eso empezó que yo me acuerdo una vez, yo, pastor, ¿qué hago? Tengo esta carga, no puedo con Samuel en el colegio, y María Paz acá, él me dijo, tranquila, que todo tendrá su tiempo. Cuando Samuel un día, mami, yo quiero ser de papás, no quiero más el colegio, yo quiero hacer todo lo que hace María Paz. Aquí entre nos, que Samuel nos entere, María Paz aprendió a nadar primero, imagínense, aprendió a nadar primero, aprendió muchas cosas primero. ¿Por qué? Porque ella estaba conmigo y yo le enseñaba y hacíamos, y Samuel estaba en el colegio, aunque también aprendiendo otras cosas, y era muy juicioso, inteligente, pero ahí, y mami, yo quiero ser de papás. Entonces ya sacamos a Samuel. Y entonces, en todo este proceso de búsquele aquí una actividad, búsquele otra actividad, decidimos un día, porque teníamos muchas cosas, llegó un momento en que ya estábamos como tan atosigados de cosas, perdón la palabra, que decimos no, paremos un poco, saquemos de allí, quitemos acá, reacomodémonos, y ahí es cuando brincamos a un currículo, a algo más estático para poder estar en la casa, algo más
dirigido, como más preestablecido. Y ahí es cuando tomamos la decisión de pasarnos a un currículo cristocéntrico. Siempre pues siempre hemos querido obviamente enseñarles esos valores cristianos, entonces queríamos que fuera un currículo basado en principios cristianos. Entonces es cuando tomamos la decisión de lanzarnos con un currículo que se llama Hebrón. Es un currículo en español. No sé si quieras hablar algo al respecto. Sí, o sigo. pues para complementar lo que dice mi esposa es, cuando decidimos, como dice, reacomodar nuestro Lego, por así decirlo, y pasar del ecléctico que teníamos varias cosas a un estático, nos sentamos o dijimos, estos tienen que ser los requisitos del currículo que decidamos escoger. Tiene que ser un enfoque cristocéntrico, tienen que haber recomendaciones, como un checklist para poder seleccionar el currículo que íbamos a seguir. Y el primero que se seleccionó fue Hebrón, que es un currículo en español y es centroamericano. Entonces, este currículo tiene las materias básicas, ciencias sociales, Biblia, que la verdad es la materia que más les ha gustado a ellos, tanto en Hebrón como en el que usamos ahora. Español, las 5 materias básicas. Entonces ellos lo manejaban, era en español, lo imprimía yo, porque es de Guatemala. Este currículo no tiene acreditación, pero ¿qué nos gustaba de este currículo? Lo principal, pues que tiene principios bíblicos. La forma como enseñaban la Biblia y cómo se conectan las clases pues con los principios bíblicos. Entonces eso pues fue muy, muy fundamental para nosotros. María Paz hizo 5 años con Hebrón, Samuel solo hizo 1 año. Entonces ya les vamos a contar por qué decidimos pasarnos a un currículo, a este otro currículo. Pasamos de Hebrón a Beca. Entonces cuenta por qué decidimos pasar de Hebrón a Beca. Digamos, para nosotros ha sido importante dentro de la formación académica y social, vemos en el manejo de otro idioma, en especial el inglés, una puerta para ellos poderse mover con más libertad, si se puede decir, en el mundo, para abrirle también puertas académicas. Entonces, uno de los objetivos que nos trazamos desde cuando ellos estaban bien pequeños es que queríamos que ellos hablaran el idioma inglés. Y hago una cuña que tal vez les pase mucho a las personas que están iniciando en este mundo de la educación en casa, y es: las personas desafortunadamente tienen la concepción de que el inglés solo se aprende en los colegios y en los colegios bilingües. No, nosotros o mis hijos los aprendieron con educación en casa. Es más, nos encontramos con familiares, amigos, conocidos que tienen sus hijos en colegios y se sorprenden de ver que nuestros hijos aprendieron el idioma inglés, que gloria a Dios ya lo dominan, lo hablan muy bien, que inclusive el año entrante inician con la bendición de Dios un tercer idioma. Se sorprenden de ver que en educación en casa aprendieron el idioma inglés. Entonces, digamos, esta fue algo muy importante o fue de los factores claves que tuvimos en cuenta para pasarnos de un currículo en español a un currículo en inglés. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué es María Paz duró 5 años en Hebrón y Samuel 5 años? Pues lo pasamos inmediatamente, solo duró 1 año. La razón es porque María Paz tenía mucha intensidad horaria de piano en la Nacional y no queríamos cargarla de tanto estudio. La verdad es que era bastante fuerte el estudio en la Nacional. Entonces, por eso decidimos dejarla en Hebrón un tiempo.
quiero también recalcar que durante este tiempo que estuvimos, siempre tuvimos un profesor de inglés. Hay que invertir en los chicos, hay que invertir en los idiomas. Entonces, tuvimos ese profe que nos colaboró hasta hace como 3 años, ya ellos solos, porque ¿qué pasa con ABECA? ABECA es un currículo internacional, solo inglés, profesores nativos, entonces obviamente ellos sueltan mucho el idioma. Entonces, ha sido maravilloso, ellos ya hablan muy bien el idioma, entonces ha sido importante. Bueno, y ahora ustedes ven ahí la diapositiva, ¿y qué hacemos ahora? Pues ahora seguimos haciendo de todo, la verdad. Seguimos pues con nuestro currículo ABECA, ha sido muy interesante, es un currículo muy chévere que conecta todas las materias con la Biblia. Entonces ha sido para nosotros de gran bendición este currículo. Es de disciplina, es de mucha disciplina, de estar haciéndole el seguimiento, de estar muy pendiente de ellos, pero los niños se vuelven disciplinados, se autogobiernan, aprenden a ser, autónomos, a aprovechar el tiempo para que puedan terminar su currículo e irse a hacer todas las actividades que ustedes ven ahí. Mis hijos montan caballo, bueno, por ahí vimos, no sé si vieron un video promocional, tenemos unos caballitos, entonces ellos desde muy chiquiticos también aprendieron a montar, íbamos para allá, montan muy bien caballo, y este currículo les permite hacer muchas otras actividades que ya les hemos ido contando en la charla. Entonces ahí ven, mi hija hace ahora gimnasia, en noviembre, Dios mediante, va a ir a participar en un nacional en Armenia. Mi hijo hace atletismo. Bueno, y algo muy importante, ya como para finalizar, algo que quiero recalcar. Estudiar en casa, haciendo o no haciendo un currículo, ya como Dios les ponga en su corazón, no quiere decir que lo que nos funcione a ustedes, a nosotros les va a funcionar a ustedes, es lo que Dios ponga en su corazón. Lo más importante de todo esto es que Dios, educar en casa nos ha permitido servir a Dios como familia. Todos servimos a Dios como familia. Aunque vivimos en Tenjo, nos pegamos la madrugada para servir todos los domingos, para estar presentes cuando nos necesitan, para poder que mi hijo, ahí hay una foto, poder que mi hijo vaya a misiones, le encanta, ya ha ido a 2 misiones con la iglesia y se va al solo y se la goza allá sirviendo al Señor, y poder que ellos desarrollen todos esos dones y esos talentos, pero para servir a Dios. Entonces, ¿qué más tengo yo por decirles? Bueno, imagino que ahora habrá tiempo de preguntas. Algo que me dice mi hijo, él siempre cuando me pregunta algo, me dice, y mami, pero tú siempre me das como una prédica cuando me preguntas algo. Entonces, tratar de en cada cosa, en cada momento que estén en su casa, háblenles, llénenlos de palabra, filtren todo a través de la palabra, sea que escojan cualquier actividad que le vayan a escoger a sus hijos, tengan mucho cuidado, estén muy pendientes. Yo soy una mamá gallina, como dicen por ahí, yo llevo a mi hijo él ya va solito a sus cosas, sobre todo en Tenjo, que es un poco más libre, pero trato de estar con ellos, de llevarlos, de conocer quiénes son sus hijos, quiénes son sus amigos, ya que nuestros hijos ya son más grandes, ya 15 años, ellos tienen amigos también del mundo, pero tratamos de traerlos a nuestra casa, que estén con nosotros y ver qué es lo que hacen, qué hablan, qué conversaciones tienen y poder evangelizar también a sus amigos. Entonces eso ha sido también muy importante, muy chévere para nosotros poder tenerlos en casa, porque ellos nos cuentan. Un día nos llegó Samuel y nos dijo, mami, nuestros amigos dicen que nuestra familia es especial. Y yo, pues claro, es que somos especiales porque somos hijos de Dios. Y ellos van y dan de lo que han recibido en la casa, de lo que reciben en la iglesia, van y dan a sus amigos. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes.